Muy estimados hermanos, Dios les bendiga ricamente. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de reflexión en la palabra de Dios. Mi deseo y oración a Dios es que al abrir su palabra, nuestra mente y nuestro corazón pueda tener el entendimiento espiritual para captar el mensaje de Dios y aplicarlo a nuestra propia vida, teniendo la disposición de nuestro corazón para ponerlo en práctica. En esta ocasión quisiera invitarte a abrir tu Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Leemos lo siguiente: Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En esta ocasión continuaremos reflexionando acerca de la fe y el título de nuestra meditación es Por la fe Noé. Por la fe Noé oyó la voz de Dios, por la fe Noé obedeció a Dios y por la fe Noé fue declarado heredero de justicia. Recordemos el contexto general de este pasaje. El escritor a los hebreos se dirige a ellos en un contexto muy particular. Los hermanos estaban pasando por situaciones difíciles. Ellos estaban atravesando por desafíos muy grandes, presiones desde afuera, crisis desde adentro, persecuciones, y muchos de ellos ya empezaron a dudar de su fe. Muchos de ellos comenzaron a deslizarse, a resbalarse y a abandonar inclusive el camino del Señor. Por eso el escritor de esta hermosa epístola se dirige a ellos diciendo: hermanos, adelante, mirando al Señor, puestos los ojos en Jesús. Corramos la carrera que tenemos por delante, no bajemos los brazos, avancemos en la fe, porque no somos de los que retroceden, sino de los que perseveran para salvación del alma. Y en este contexto tenemos el capítulo 11 de Hebreos como un capítulo especial que habla acerca de la fe puesta en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunos comentaristas titulan este capítulo como el Salón de la Fe. Otros titulan este capítulo como la Galería de la Fe. Lo interesante es que en ambas referencias la idea es que alrededor nuestro hay nombres, hay personas que han vivido por fe, que han caminado por fe y que han honrado a Dios con su fe, dándonos testimonio a nosotros para que nosotros también podamos vivir por fe y honrar a Dios por fe. Y siguiendo la analogía que utiliza el mismo escritor de esta epístola, mientras vamos corriendo por el camino de la vida, el camino que el Señor ha trazado para nosotros, alrededor nuestro tenemos personas que nos acompañan, no estamos solos en el camino. Es más, Dios mismo va con nosotros. Él nos acompaña, Él nos guía, Él nos fortalece y nos ayuda a seguir adelante. Y como parte de la provisión de Dios para nosotros, esta serie de testimonios que tenemos de hombres y mujeres de antaño que vivieron por la fe y caminaron por la fe y hoy nos inspiran a seguir adelante a nosotros que estamos en este tiempo transitando por este mundo, a seguir por la fe, a no bajar los brazos. Así que este es un hermoso pasaje que recuerda a Noé y su historia como ejemplo para nosotros en este tiempo. Así como nosotros en esta época vivimos un tiempo particular y con diferentes desafíos, situaciones difíciles, así también Noé en otra época, en otro tiempo, en su generación, tuvo que enfrentar diferentes desafíos, diferentes situaciones, y lo más interesante es que lo hizo con la fe puesta en el Señor, sabiendo que Dios estaba con él y que por eso podía caminar seguro. Veamos el trasfondo de este hermoso texto, aquella historia que cita el escritor a los hebreos, y les invito a abrir sus Biblias en Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y el versículo 18 continúa diciendo: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Y el versículo 22 dice: y lo hizo así Moisés, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hasta aquí la lectura de la Biblia. Quisiera invitarte a que leas toda esta historia, que es muy apasionante, muy interesante. Pero pensando en Noé y su contexto, entonces debemos recordar que la tierra se había corrompido en gran manera. Se habla de violencia entre los seres humanos, pero también dice que toda carne se había corrompido. El pecado y la maldad no solo había afectado al hombre, sino también a la creación misma de Dios. No solo se habían corrompido, sino que además todo designio de los pensamientos del corazón era continuamente el mal, dando a entender que la maldad se había prácticamente apoderado del ser humano. La situación era tan grave que el texto bíblico explica que le pesó en el corazón a Dios el haber creado al ser humano. La traducción bíblica que hemos leído aquí dice que Dios se arrepintió de haberlo creado al ser humano. Y la referencia bíblica es que le dolió profundamente a Dios lo que él estaba viendo. El nivel de alejamiento de Dios, el nivel de la maldad, del pecado y de la corrupción en todos los ámbitos de la vida era palpable, era visible, y no había manera de negarlo. En ese contexto vivió Noé. Él había nacido dentro de la línea genealógica de Set. Si Enoc era séptimo de Abraham, entonces Noé era 10º después de Abraham. Y es interesante notar la influencia de los padres sobre los hijos y sobre los nietos y bisnietos, porque Noé era bisnieto de Enoc, y así como Enoc, dice la Biblia que Noé caminó con Dios. Pero a diferencia de su bisabuelo, Noé caminó con Dios y experimentó la salvación de Dios en este mundo, mientras que Enoc fue llevado a la presencia de Dios por la fe sin haber pasado por la muerte. Ahora, si Enoc había vivido en un contexto muy difícil, de mucha maldad, de mucho pecado, de mucha corrupción en todos los ámbitos de la vida, para Noé fue muchísimo peor, porque la degradación humana fue progresiva de generación en generación, y cuando llega a este momento de la historia, la degradación era tan grande que Dios decidió poner fin no solo al ser humano, sino también a toda la creación. Había llegado el momento en que la maldad colmó el vaso y Dios dijo: hasta aquí ha llegado. He decidido poner fin a esta situación que va de mal en peor. He decidido poner fin a este mundo corrompido y perverso que se va degradando cada vez más y más. En ese contexto vivió Noé, un contexto muy desafiante, muy complicado, muy difícil. ¿Cómo podés ser fiel a Dios en medio de situaciones tan complicadas? ¿Cómo podés ser fiel a Dios donde no tenés ningún referente espiritual? ¿Cómo podés ser fiel a Dios donde la influencia del contexto, del medio y aún de aquellos cercanos era continuamente hacia el mal? Pero dice la Biblia que Noé tuvo temor de Dios. Ese temor reverente, respetuoso, que reconoce a Dios como Rey soberano que vive y reina por los siglos de los siglos y que su vida depende de Él. Por eso Noé pudo caminar por fe, buscando el rostro de Dios. Ahora el escritor a los Hebreos sintetiza esta historia con el propósito de alentar a los hermanos, fortalecer su fe, animarles a seguir adelante. Y hace una síntesis muy esencial de esa historia que duró muchos años.
destacando algunas cuestiones generales para tener en cuenta. En primer lugar, podemos notar que Noé escuchó la voz de Dios. Abrió sus oídos espirituales, estuvo atento porque había una advertencia de Dios, dice el escritor a los Hebreos, y Noé la escuchó. Y Noé estuvo atento a la voz de Dios porque Dios le estaba hablando de manera personal y directa, le estaba hablando al corazón, porque Dios tenía un mensaje específico para Noé. Y ese mensaje incluía la salvación suya y de toda su familia. E incluía una misión especial dentro del plan redentor de Dios. De modo que Noé no solamente escuchó la voz de Dios, sino que abrió su corazón para que la palabra de Dios tenga cabida en su vida. En segundo lugar, podemos notar que Noé no solamente oyó la voz de Dios, sino que también obedeció a Dios. Esto demuestra de él un corazón abierto, sumiso, sujeto a la voluntad de Dios, dispuesto a caminar en el sendero de Dios, dispuesto a seguir los pasos del Señor, dispuesto a cumplir su voluntad. Él obedeció a Dios contra todo pronóstico. Dios le dijo, va a llover, va a haber un diluvio. Y él creyó en Dios aunque nunca había llovido sobre la tierra. Él le creyó a Dios. Y Dios le dijo, hace un arca para que puedas salvarte tú y tu familia, porque has hallado gracia delante de mí. Y Noé obedeció al llamado del Señor. Y no solamente esto, sino que también Noé tenía la misión de proclamar el juicio de Dios, la tarea de anunciar que se viene el fin, que el tiempo se ha cumplido. Y Noé obedeció a todo lo que el Señor le había indicado. No ha sido fácil, el contexto era complicado, era difícil. Las personas en general estaban lejos de Dios, rechazaban a Dios. Sus corazones estaban corrompidos, llenos de pecado. Estaban enceguecidos y no podían creer por causa de la maldad que había en sus vidas. Es que el pecado pone como un velo sobre los ojos que no permiten ver espiritualmente las cosas. Dice la Biblia que el diablo cegó el entendimiento para que viendo no vean y oyendo no oigan y no se arrepientan. Y esto tiene que ver con personas que decididamente se alejan de Dios y le dan la espalda a Dios. Ahora nosotros leemos el texto bíblico rápidamente e interpretamos como una cuestión breve que ha sucedido en la historia y en realidad pasó mucho tiempo, desde el momento en que Dios habló con Noé hasta que llegó el diluvio. Pasaron años y durante todo ese tiempo Noé tenía que edificar el arca, construir el arca, seguir las indicaciones de Dios para hacerlo, mientras tanto debía predicar, anunciar el fin de los tiempos y la llegada del diluvio. Esto seguramente entre mucha burla y mucho menosprecio. Lo cierto es que Noé no solamente oyó la voz de Dios y atesoró en su corazón, sino que además la puso en práctica, obedeció al Señor. A pesar de las situaciones que debía enfrentar a diario, a pesar del contexto, él fue fiel a Dios y Dios lo honró de una manera muy especial. El escritor de esta hermosa epístola dice que Dios lo utilizó como un instrumento en sus manos, en este caso para condenar al mundo, pero a la vez lo constituyó como heredero de justicia divina. Es que Noé por la fe halló gracia delante de Dios, dice la Biblia. Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y luego en el versículo 9 dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. El capítulo 7, versículo 1 dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Por la fe en Dios y debido a su temor reverente, él alcanzó la justicia de Dios. Él fue justificado delante de Dios, porque había hallado gracia ante sus ojos. Por la fe Noé entonces vio cómo Dios juzgaba la tierra, cómo él estaba poniendo fin a esa era, a ese tiempo, a esa historia, y estaba abriendo una nueva realidad, una nueva época. Definitivamente el tiempo de Dios se había cumplido
y la hora había llegado y entonces vino el diluvio. Y dice la Biblia que hubo lluvias y que las fuentes del abismo fueron abiertas y que las cataratas de los cielos se derramaron sobre la tierra y se inundó todo lo que había. Y todo ser viviente quedó bajo agua durante ese tiempo. Pero Noé se había aferrado por fe a Dios y caminaba con Dios. Y en ese momento difícil para este mundo, él experimentaba la gracia de Dios de una manera muy especial. Después de 40 días y 40 noches cesó el diluvio, y pasadas las semanas descendieron las aguas, y se secó la tierra, y Noé abrió las puertas del arca, y salieron nuevamente a la tierra para recomenzar la historia, para empezar de nuevo con la bendición y la gracia de Dios sobre sus vidas. Lo primero que él hace es hacer un altar a Dios y darle la honra a Dios, porque Dios ha tenido misericordia de él, de su familia, y les ha regalado esa salvación tan grande. Haciendo un paralelismo con nosotros y con este tiempo que nos toca vivir, compartimos muchas cosas parecidas a la época de Noé. La corrupción, la maldad que aumenta día a día, el amor que se enfría, el ser humano que le sigue dando la espalda a Dios, el pensamiento del ser humano que continuamente está vinculado a cuestiones malas, cuestiones de pecado. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Vivimos un tiempo complicado, un tiempo difícil. Y la Biblia anticipaba acerca de esta época diciendo que, ojo, llegará el tiempo en que estas cosas iban a suceder. Cuando ustedes vean que estas cosas sucedan, presten atención porque se acerca el fin. El tiempo de Dios se está cumpliendo. Prepárense porque el Señor Jesucristo volverá de nuevo y volverá a llevar a su iglesia. Y su iglesia debe estar preparada. Y su iglesia debe caminar por fe, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que cuando llegue el momento, entonces podamos experimentar esa gracia especial, sobrenatural, de poder ser trasladado de este mundo a la eternidad, como lo fue Enoc antes, así también nosotros cuando venga el Señor Jesucristo. Mientras tanto, estamos aquí. Mientras tanto, querido hermano, querida hermana, querido amigo, prestemos atención porque Dios nos está hablando. Él tiene un mensaje personal y directo para cada uno de nosotros. Y Él espera que podamos no solo oírlo, sino también obedecerlo, ponerlo en práctica, vivir de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus propósitos, caminar por fe, hallar gracia delante de los ojos de Dios, sabiendo que no estamos solos, que Dios está con nosotros y además hay muchos hermanos y hermanas que caminan con nosotros por esta vida. Y tantos otros que caminaron antes con el Señor y ya no están aquí, pero nos han dejado testimonios fehacientes de lo que significa caminar con Dios. Que nosotros, así como Noé, podamos caminar por fe y experimentar la gracia de Dios todos los días hasta el fin. Mi deseo y oración a Dios es que la reflexión de la palabra de Dios haya tenido cabida en tu corazón y que te ayude a meditar acerca de tu situación personal, a reflexionar cómo está tu vida. ¿Acaso sos de esos pocos que se mantiene firme en su fe y que es fiel a Dios? ¿O sos de aquellos que con la muchedumbre le da la espalda a Dios, se olvida de Dios y sigue su propio camino sin fe y sin esperanza? Mi deseo y oración a Dios es que puedas seguir adelante en el Señor, confiando en Dios, no bajando los brazos. Que seas de aquellos que no retroceden, sino de los que perseveran para salvación del alma. Un abrazo grande y que el Señor te bendiga ricamente.